Iniciamos con el desarrollo de las noticias. En Quito, los bloqueos de vías disminuyeron este fin de semana. Sin embargo, en el límite con el Cantón Mejía, manifestantes mantienen obstaculizado el paso en la Panamericana Sur. Además, la policía informó que 10 personas fueron detenidas por incumplir el toque de queda en Quito. Nuestro compañero Alberto Luna nos amplía esta información. Alberto, buenas tardes. ¿Qué tal, Helen? Amigos televidentes, buenas tardes. Me encuentro en estos momentos en la avenida Pedro Vicente Maldonado, en el sur de Quito, donde en días anteriores se registraron varios bloqueos. Sin embargo, hoy esta vía está habilitada desde el sector de Guamaní. Así lo constatamos en un recorrido que cumplimos esta mañana. Donde sí hay obstaculización del paso es en Cutuclagua, en el Cantón Mejía. Varias personas bloquean la Panamericana Sur a la altura del ingreso a Quito. Esta mañana, mientras tanto, autoridades de la Policía Nacional brindaron una rueda de prensa en la que informaron sobre incidentes registrados ayer en el Distrito Policial Quitumbe tras la detención de manifestantes justamente en Cutuclagua. Y también dieron a conocer el número de detenidos por el toque de queda en Quito, que rige desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Escuchemos. De Cutuclagua, desde ahí salen, realizan acciones vandálicas, amenazan a la población, bajan llantas. Entonces nosotros montamos un dispositivo en el cual se logró interceptar a estas personas, se logró algunas detenciones en el lugar y como respuesta a la aplicación legítima de la ley, 20 personas se quisieron ingresar o se trasladaron a la unidad de Quitumbe con la finalidad de causar algunos daños. La respuesta de la policía fue inmediata, no permitimos que eso se suscite. En el Distrito Metropolitano de Quito se procedió a la aprehensión de 10 ciudadanos por el incumplir esta disposición de toque de queda. Igualmente se confirmó un allanamiento en la Casa de la Cultura tras receptar una denuncia a la línea telefónica 1-800 delito. Se manifestaba una información en la cual decían que 30 personas habían ingresado posiblemente con explosivos, con material bélico, armas artesanales que se buscaba que sean utilizadas para estas marchas. Nosotros teníamos la obligación de comunicar esto a la Fiscalía y con la Fiscalía se hizo un auto urgente. Por lo tanto, en este momento se está haciendo ese procedimiento. Se va a verificar en toda la estructura de la Casa de la Cultura. El transporte público ha reanudado sus actividades en la avenida Pedro Vicente Maldonado porque ya no hay bloqueos. Además, es importante informar que las terminales terrestres de Quito, tanto en Cárcelen como en Quitumbe, están habilitadas. De momento se vive un ambiente de calma en Quito. Con esta información regreso a estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Alberto. Muchísimas gracias por la información, amigos. Esto es lo que ocurre específicamente en Pichincha y también nos ubicamos en el Cantón Quito. Pero ahora vamos en vivo hasta Imbabura, donde las movilizaciones parecían haber perdido fuerza por el estado de emergencia. Pero este domingo, comuneros de Otavalo, Cotacachi y Natabuela volvieron a obstaculizar la E35, haciendo que las fuerzas del orden no puedan cumplir con los trabajos respectivos. Nuestro compañero David Vizcaíno nos tiene un informe a esta hora de la tarde. David, cuéntanos cuál es la situación del transporte público en este momento. Gracias en estudios, muy buenas tardes. Como ustedes pueden evidenciar, la terminal de Ibarra está totalmente cerrada. No existe el transporte intercantonal ni el interprovincial en este séptimo día de paralizaciones. Además, durante esta mañana han existido enfrentamientos entre Fuerzas Armadas y los manifestantes. Hemos realizado el siguiente informe. Adelante. La madrugada de este domingo, personal de Policía Nacional quiso despejar la vía de la Panamericana E35, acatando una de las resoluciones adoptadas por el estado de excepción. Sin embargo, esta mañana salieron más personas a cerrar en varios puntos. Más crítico tenemos el redondel de la Magdalena, que es en el ingreso sur al cantón Otavalo, en el sector del desvío al cantón Cotacachi, que se llama Pinzaquí. También tenemos en Carabuela alguna presencia de manifestantes. La manifestación en algunos cantones se agudizó. Incluso existieron enfrentamientos y retenciones por parte de comuneros. Bueno, ellos tienen detenidos a 6 policías, un patrullero, han dañado maquinaria del EMETOP,
pero en este momento están trasladándole a la ciudad de Ibarra tanto a convoy del ejército. Llantas, árboles y piedras son utilizados para obstaculizar las vías. De esta manera, no dejar pasar vehículos a su destino. Con cámaras de Diego Arellano, David Vizcaíno Aro, 24 horas. Y de esta manera la provincia de Imbabura sigue aislada del resto del país. Recordemos que es una de las 3 con estado de excepción. Nosotros estaremos recorriendo durante esta tarde la provincia entera con los puntos más críticos y llevaremos un informe respectivo en el noticiero estelar. Mientras tanto, volvemos con ustedes y más noticias en estudios, compañeras. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, David. Muchísimas gracias por la información. Y ahora revisamos lo que ocurre en la provincia de Cotopaxi, porque aquí los domingos son de actividad comercial, sobre todo en Salcedo. Esto fue aprovechado por algunos ciudadanos que salieron a abastecerse de productos, pero se encontraron con la sorpresa del incremento y del costo de algunos, sobre todo los de primera necesidad, mientras que los bloqueos continúan a lo largo de la E35. Tenemos un informe. De las 7 plazas que existen en el Cantón Salcedo, en pocas de ellas las actividades comerciales se desarrollaron en pocas proporciones de este día domingo. Los ciudadanos aprovecharon para abastecerse, pero se encontraron con varias novedades. Todo están vendiendo muy caro, las lechugas muy caras, todo está caro. Inclusive en algunos puestos nos exigen llevar otras cosas para poder, por ejemplo, yo quería plátanos, lleve manzanas y uvas y le puedo vender los plátanos. Entonces todo está muy escaso, no hay las cosas. Bueno, las verduras, eso hay algo porque aquí producimos, pero está todo caro, están abusando mucho las señoras vendedoras. Por los bloqueos de las diferentes vías en el país, los productos de la costa no pueden llegar a los mercados de la sierra, lo que provoca escasez y especulación en los precios. Los mercados del Cantón Salcedo tienen productos para unos 4 días. Estamos colaborando no abriendo. Hay ratos abrimos y a ratos cerramos para que no haya muchos problemas. Sí han venido bastante gente para abastecerse, pero como no hay productos de la costa, no van conformes y no se puede atender a los clientes como antes se atendía. La dirigencia del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi se mantiene firme con su medida de hecho. Los bloqueos continúan a lo largo de la vía E35 y están pendientes a las disposiciones de sus máximos líderes. Nuestras bases, nuestras autoridades del territorio han dejado un resuelto claramente posibles viajes a la capital de la República, pero no sabemos ni hora ni la fecha. Entonces, por lo tanto, por esas posiciones, nosotros automáticamente como autoridades del territorio sostendremos y llevaremos adelante la posición y decisión de la asamblea de la base, que es máxima autoridad de la provincia, y los ecuatorianos. En Cotopaxi, Juan Pablo Toro, 24 horas. Ahora vamos a revisar cuál es la situación en la provincia del Guayas y otros cantones de la costa. Nuestro compañero Alfredo Zúñigas nos tiene todos los detalles desde el ECU 911 del Cantón San Borondón. Alfredo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Helen, amigos televidentes? Efectivamente, son ya a esta hora 1 de la tarde con 10 minutos. Nos encontramos en vivo aquí desde la sala de crisis del ECU 911 de San Borondón, en donde se hace el monitoreo de las vías de la provincia del Guayas y también de otros puntos cercanos. Vamos a mostrarles cuál es la situación a esta hora de la tarde. Empecemos quizás con algunas novedades que sí se están registrando a esta hora, pero sin mayores novedades, pero sí hay bloqueos. Lo que ven en este momento en las imágenes es la provincia de Santa Elena, en la comuna El Palmar, donde se registra un bloqueo, como pueden observar también con vehículos, donde hay cerca de unas 30 personas. Este punto que están viendo en imágenes se encuentra cerrado. Otro punto que se encuentra también cerrado, nos mantenemos en la parte de arriba aún, es en el cantón El Triunfo. En El Triunfo también se registra una novedad a esta hora de la tarde en la vía Abucay, a la altura del redondel de Huigra. Según los datos que se mantienen a esta hora, hay cerca de 150 personas que están bloqueando la vía. Estas son las dos novedades al momento. Ahora, ¿qué pasa en los ingresos a Guayaquil? Vamos quizás, ¿qué es lo que ocurre acá en el puente de la Unidad Nacional? Uno de los 5 ingresos a la ciudad, como lo pueden observar a esta hora en vivo, no hay ningún cierre, no hay ningún bloqueo, hay total acceso y circulación de vehículos para este ingreso en Guayaquil. Vamos un poco hacia el otro de la pantalla, también
en el ingreso a Chongón por la vía a la costa. También uno de los 5 ingresos hay total circulación de vehículos, de personas. No se muestran bloqueos a esta hora de la tarde. En los 5 ingresos que hay para el puerto principal se mantiene desde días atrás volquetas, también carros de la municipalidad que están atentos ante cualquier novedad, pero insistimos, a esta hora de la tarde no se registra ningún bloqueo, ninguna novedad en los ingresos al puerto principal. Solo estas 2 novedades, tanto en Santa Elena como en el Cantón El Triunfo, donde no hay manifestaciones, pero sí un bloqueo de vías, también tanto con personas y con vehículos. Esa es la información a esta hora de la tarde y la situación en las vías de la provincia del Guayas y también de la provincia de Santa Elena, que se monitorean constantemente aquí desde el ECU 911 de San Borondón. Continúan con más en estudios, Helen. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Luis Alfredo. Muchísimas gracias por la información. Esto es lo que ocurre en Guayas. Asegura Luis Alfredo que hasta el momento no hay cierres viales que impidan el ingreso al puerto principal. Ahora les contamos que las convocatorias ciudadanas por la paz continuaron en Quito este fin de semana. Quienes participaron en estos plantones rechazan las protestas y bloqueos viales registrados en estos últimos días. La concentración en la tribuna de los Shiris en el norte de Quito registró mayor concurrencia la tarde de este sábado. Varias personas salieron con banderas del Ecuador, de Quito y también blancas para expresar su mensaje de paz. Se trata de una iniciativa ciudadana que reúne a personas que están en contra de las protestas y de los bloqueos viales registrados esta semana en la capital. ¡Quito sin violencia! Consideran que las manifestaciones están provocando cuantiosas pérdidas económicas en pleno proceso de reactivación. Es infame que después de la crisis que hemos vivido, que fue más grave por lo del octubre del 2019, seguida de una pandemia, no haya esa empatía, pero que se pide empatía. Piden trabajo, pero por otro lado nos impiden trabajar. No tiene sentido. En otros puntos de la ciudad se organizaron iniciativas similares. El objetivo fue el mismo, hacer un llamado al diálogo y a que se retomen las actividades normales. Queremos un país de paz, no conflictos, no encontrarnos entre ecuatorianos. Somos 17 millones de ecuatorianos, todos con las mismas necesidades e intereses. Queremos un país de paz. Es un llamado a la paz, es un llamado al diálogo, es un llamado a decir basta de enfrentarnos entre nosotros. Lo que queremos es trabajar. En la parroquia de Cumbayá también se desarrolló un plantón en contra del paro nacional. Varias personas acudieron vestidas de blanco y gritaron consignas por la paz en Quito. Estas concentraciones se repetirán estos días mientras continúen las protestas. Alberto Luna, 24 horas. El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, convocó al Pleno para las 5:15 de la tarde de este lunes para tratar un pedido de revocatoria del decreto de estado de emergencia que dictó el presidente Guillermo Lasso. Frente a las movilizaciones, también buscan invitar al gobierno, a la dirigencia indígena a sentarse a dialogar para llegar a acuerdos. La decisión la tomó el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, este sábado, luego de reunirse con jefes y delegados de las bancadas legislativas a puerta cerrada en el Parlamento. Ha habido la presentación de una solicitud para la revocatoria de dicho estado de excepción por parte de 72 asambleístas, la misma que dentro de ese marco constitucional y legal tiene que ser por imperativo dado trámite. En base de ello hemos procedido a convocar a una sesión con este punto del orden del día que trata sobre la revocatoria de este estado de excepción para el día lunes a las 17:15 en el Pleno de la Asamblea Nacional. La convocatoria tiene 2 puntos. El segundo plantea que la legislatura invite de manera inmediata a los dirigentes de la CONAIE y al presidente de la República a una mesa de diálogo en sus instalaciones. Esa invitación tendrá que desarrollarse máximo el próximo día martes, es decir, de manera inmediata, siendo el único camino ese diálogo para resolver de manera definitiva el problema. La reacción de rechazo a la sola intención de la Asamblea vino desde el alcalde de Quito, Santiago Guarderas. Responsabilizo a quienes acepten esta propuesta por las consecuencias que puede traer para la paz y la seguridad de los habitantes. Justamente he presentado esta solicitud y he pedido que se analice cívicamente y que en el caso de los asambleístas de Pichincha actúen en coherencia. La legisladora de Pachacutic, Mireya Pazmiño, fue quien hizo el pedido. Asegura que ya hay los votos necesarios para que el Pleno revoque este decreto, que fue expedido con el fin de frenar las manifestaciones. Los asambleístas quienes pidieron se convoque o se ponga en el orden del día la derogatoria de ese decreto estarían votando también para que en la resolución vaya ya la eliminación.
Y frente a esto, desde el oficialismo tienen una postura clara. Damos el total respaldo a las medidas tomadas por el gobierno de la República y la Asamblea Nacional, esos 72 votos, que si se llegan a consumar el día martes serán los responsables del descalabro de Quito. Tras la convocatoria, la izquierda democrática mediante este boletín ya anunció que no respaldará la idea de que se derogue este decreto. Coherentes con nuestra línea política, con el cuidado de la gente, de la soberanía y de la institucionalidad, hoy anunciamos que la bancada de izquierda democrática no apoyará el pedido de revocatoria del decreto de estado de excepción. Lo propio hizo el Partido Social Cristiano, bancada que tampoco está de acuerdo. Al haberse retirado la absurda limitación al derecho de la libertad de información y el uso letal de la fuerza, consideramos que no hay razones para que la Asamblea revoque el decreto emitido, razón por la cual no apoyaremos esa solicitud. El pedido de revocatoria fue presentado al presidente Saquicela con las firmas de al menos 72 legisladores. En Quito, Karen Aro Ruiz, 24 horas. Cerca de 60 millones de dólares han perdido los sectores productivos del país durante esta primera semana de manifestaciones y cierre de vías. Entre los más afectados están el sector turístico y florícola. Que la situación ya en este punto es crítica, dice el presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo del Ecuador, Holbach Muñetón. El sector a la fecha reporta un 80% de cancelaciones de reservas como consecuencia del paro. Cada día de manifestaciones y bloqueo de vías y carreteras significa entre 2 y 5 millones de pérdidas. Es decir, por turismo el país ha dejado de percibir entre 10 y 24 millones de dólares. En algunos casos se están regresando a sus países, eso ha pasado con algunos italianos, algunos norteamericanos. Eso no solamente perjudica a los hoteles, sino que perjudica a lo que es restaurantes, transporte turístico, guías de turismo. Los turistas incluso ya han sido internacionalmente advertidos sobre lo que pasa en Ecuador. La Embajada de Estados Unidos emitió un mensaje para sus ciudadanos sobre la evolución del paro. La situación está evolucionando rápidamente y podría continuar empeorando y extendiéndose a otras áreas sin previo aviso, señala un comunicado emitido el 14 de junio. Añade, los instamos a permanecer alerta, monitoreando de cerca la situación para obtener actualizaciones y tener precaución al viajar en áreas urbanas y rurales del país. Todas estas sumatorias van afectando al prestigio del Ecuador. Otro de los más afectados es el sector florícola. Hasta el momento, el 75% de los productores de flores nacionales no han podido despachar debido a las movilizaciones. No pueden sacar las flores de empresas grandes, medianas, chiquitas, pequeños indígenas floricultores que también están dedicados a la actividad, que han encontrado en esta actividad una forma de llevar el sustento a sus familias, también se ven perjudicados por esto. La desesperación es tal que con helicópteros han tratado de enviar al menos unas cuantas cajas con flores hasta el aeropuerto de Quito, pero no es suficiente. De acuerdo con Guillermo Bustamante, presidente del directorio de Expo Flores, la afectación económica diaria es de 2 millones de dólares. Tenemos camiones en las carreteras botados con las llantas bajas, tenemos otros camiones guardados para protegerlos, tenemos gente amedrentada en las plantaciones porque entran personas sin autorización a pedir que no se trabaje en las plantaciones, que salgan a las calles a apoyar la huelga. La situación es muy crítica. Los sectores productivos del país han perdido alrededor de 60 millones de dólares en ventas hasta ahora, lo que a futuro advierten se convertirá en más desempleo, además de retroceso. Luisa María Heredia, 24 horas. En medio de las protestas que continúan en Quito, el presidente Guillermo Lasso se reunió con dirigentes y comerciantes del sur de la capital. El encuentro sirvió para recibir las preocupaciones ciudadanas. El presidente Guillermo Lasso recibió a dirigentes gremiales, barriales y comerciantes de Quito en el Palacio de Carondelet como parte del diálogo que emprende el gobierno para encontrar soluciones al paro nacional convocado por la CONAIE. El jefe de Estado reconoció que son legítimas las preocupaciones ciudadanas, pero aseguró que la paralización de actividades no es el camino correcto para mejorar la situación del país. Yo creo que hay legítimas razones por las cuales muchos ecuatorianos le deben de decir al gobierno: preocúpate de esto, preocúpate de los precios, preocúpate del precio del aceite. Yo eso lo entiendo muy bien y aquí estamos para solucionarlo. Lo que yo no comprendo y no acepto es que una persona diga: me voy al paro, sin primero haber pedido una cita para dialogar. Y que diga cuando ya está el paro: no, este paro no es para dialogar. En la reunión también estuvieron los ministros de Gobierno Francisco Jiménez y del Interior Patricio Carrillo.
En los dirigentes barriales y en los comerciantes se evidenció la preocupación que genera la posibilidad de que se repitan los desmanes y episodios de violencia que ocurrieron en el paro de octubre de 2019. Nosotros no queremos vivir un octubre más. Nosotros no queremos hoy decirle a nuestras madres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos que en las calles hay temor, que a partir de las 3 de la tarde en esas calles vacías pueden ser robados, amedrentados o quizás pueden perder su vida. El caos no nos lleva definitivamente a ningún lugar, más que a crear esa zozobra que actualmente estamos viviendo. Por eso quienes participaron en esa reunión pidieron que el diálogo sea la salida para delinear consensos por el bien del país. Quito quiere la paz, nosotros queremos trabajar. Y si tenemos que rectificar dentro del Estado las cosas que posiblemente se han hecho mal, hagámoslo. Además, en el encuentro, el presidente Lasso ofreció reunirse con los industriales del aceite la próxima semana para evaluar acciones sobre el precio de ese producto. Alberto Luna, 24 horas. Seguimos informando en 24 horas dominical. Gracias por estar junto a nosotros. El presidente Guillermo Lasso declaró en emergencia el sistema sanitario del país. Pacientes y doctores señalan que esto es necesario ante la escasez de medicamentos y otras necesidades en los hospitales. Un pedido que venían haciendo por meses pacientes y doctores finalmente se hizo realidad. El sistema de salud fue declarado en emergencia. Declarar en emergencia el sistema de salud pública. Esto como una de las medidas que a criterio del presidente Guillermo Lasso aliviará la difícil situación de las familias ecuatorianas. Pero ¿cuál es la situación de los pacientes? Recorrimos los hospitales y las quejas continúan. Hay desabastecimiento. Y me mandaron a comprar. Lo que no hay aquí mandan afuera. La atención no está bien tampoco. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Sacar de donde no hay para poder comprar la medicina. Lo mismo en el Hospital del Niño Francisco de Casa Bustamante en Guayaquil. Muchas veces ni los catetes no hay. Ahorita los papás andan comprando, no hay termómetros. Hay desabastecimiento en muchos hospitales. Semanas atrás, la ministra de Salud, Jimena Garzón, señaló que medicinas sí hay y consideraba que no era necesario declarar la emergencia. Ahora, tras el anuncio del presidente Lasso, a través de redes sociales indicó que están dispuestos a corregir errores en pro de la paz y el bienestar de los pacientes. Además, señaló que la declaratoria de emergencia permitirá agilitar procesos y contar con suficientes recursos. Punto indispensable a consideración de Wilson Tenorio, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, pues dice que los procesos son lentos, engorrosos y muchas veces se caen. Hasta lo más elemental de guantes, alcohol, gasa y muchas veces por cuestiones técnicas o de ortografía se caen los procesos. Esto no puede seguir ocurriendo. Destinar recursos también urge, dice Tenorio. Para poder paliar no solamente al abastecimiento de fármacos e insumos, sino también a reemplazar aquellos equipos de diagnóstico médico. Otro tema pendiente y que su arranque ha sido aplazado en 3 ocasiones es la externalización de farmacias, plan denominado Medicina Siempre, en el que a través de una receta electrónica, los pacientes de hospitales públicos podrían adquirir su medicina en farmacias privadas. Esto en una primera fase se daría en Guayaquil, Quito, Cuenca y Puerto Viejo, solo con medicamentos de uso ambulatorio, pero aún se está a la espera de que inicie. Ojalá el presidente ponga mano en ese asunto porque en verdad no hay medicinas, hay que comprar las paracetamol. Con este escenario arranca la emergencia al sistema de salud. Los pacientes esperan que dé resultados. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Otro de los anuncios presidenciales es el incremento del bono de desarrollo humano a $55. El ministro de Inclusión Económica y Social asegura que desde el mes de julio los beneficiarios ya cobrarán dicho valor. Según cifras del Ministerio de Inclusión Económica y Social, son 1.010.000 núcleos familiares los que reciben el bono de desarrollo humano en Ecuador. La noche de este viernes, el presidente Guillermo Lasso anunció el incremento de esta ayuda social a $55. Desde el MIES indican que la inversión será inmediata. Un presupuesto de aproximadamente $30,5 millones en este año, en lo que resta del año, el próximo año con un incremento presupuestario de $61 millones. Pero ¿desde cuándo recibirán los $55 los beneficiarios? Permitirá que el día 1 de julio se acredite ya la totalidad de los $55. La provincia de Santa Elena en la costa, con un 34% de desnutrición infantil y varios sectores de la Sierra Centro, con panorama similar, son donde hay mayor presencia de beneficiarios del bono de desarrollo humano. En Cotopaxi, en Tungurahua, en Cañar, Chimborazo. Además de esto, el ministro Bernal señala que se añade a esta cobertura a madres gestantes.
hemos determinado el incremento a 37.504 madres gestantes y madres de 0 a 45 días de vida del niño. Además asegura que se ha actualizado el registro social para que reciban el bono según indica el ministro, quienes realmente lo necesitan, pues depurando nombres se han encontrado irregularidades. En donde ingresaban aquellos que no lo son, pero que eran coyunturalmente cercanos a un gobierno. Y sacaban a aquella gente que, aunque necesitándolo, lamentablemente no recibía el bono de desarrollo humano. Pese a este y otros anuncios, la dirigencia indígena no ha detenido el paro nacional, algo que lamenta el ministro Bernal, y mantiene las puertas abiertas del diálogo. Entendemos que existe un reclamo nacional. Hemos sido receptivos. Si desde el otro lado no existe un grado de receptividad, bueno, que la ciudadanía juzgue. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Arrancó el proceso electoral en Colombia y todo marcha con aparente normalidad. Se espera el voto de más de 21 millones de colombianos de los 39 millones que están convocados a las urnas. Vamos a esta hora con Freddy Paredes con todos los detalles de esta información hasta Bogotá, Colombia. Hola Freddy, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Helen? Amigos televidentes, muy buenas tardes. En efecto, a esta hora han transcurrido ya algo más de 5 horas del inicio del proceso electoral aquí en Colombia. Como se puede apreciar, hay una masiva concurrencia y una gran expectativa. En pocas horas más se dilucidará el futuro de los colombianos cuando se conozca quién se hará del sillón presidencial en este país. Si el izquierdista Gustavo Petro, senador, exalcalde de Bogotá, o el derechista, empresario, constructor, exalcalde de Bucaramanga, que esperan con expectativa los resultados en pocas horas más. Se espera que algo más de 21 millones de colombianos acudan hoy a las urnas y en pocas horas se pueda tener los resultados provisionales. Tenemos un informe. La concurrencia de los colombianos a las urnas fue masiva desde primeras horas de la mañana. Se espera el voto de algo más de 21 millones de ciudadanos y se repite la participación electoral de la primera vuelta. El proceso se inauguró formalmente a las 8 de la mañana en la Plaza Bolívar, al pie de la Alcaldía de Bogotá. El presidente Iván Duque garantizó el apoyo del gobierno al proceso electoral y llamó a votar masivamente a los colombianos. Nosotros tenemos una de las democracias más antiguas de este hemisferio, de las democracias más sólidas de este hemisferio. Y hoy tenemos que ir todos los colombianos a las urnas, sin miedos, sin intimidaciones, sin prejuicios, sin sesgos. Y de inmediato consignó su voto, el último en su calidad de presidente de la República. El registrador nacional, que es la máxima autoridad electoral de Colombia, garantizó transparencia en el proceso. Como es natural, la misión de observación electoral, que ya ha estado participando desde las elecciones legislativas, después en la primera vuelta, toma nota de todos los incidentes que se presentan. En su caso, cuando esos incidentes son presentados ante la misión, son reportados a las autoridades correspondientes, que son quienes tienen que atender este tipo de reclamos. Lo que yo diría en términos generales es que es muy importante que se garantice que la voluntad popular que se va a expresar a través de las urnas sea respetada. Los observadores electorales internacionales, más de 400 en total, empezaron a tomar nota del desarrollo de las elecciones para elaborar su informe. El ingeniero, como le llaman comúnmente al derechista Rodolfo Hernández, votó casi a la apertura del proceso en Bucaramanga, su ciudad natal, de la que fue su alcalde y donde ha permanecido esta última semana. Y sin pronunciar ningún discurso se retiró a su casa, que será donde reciba los resultados después de las 4 de la tarde, cuando se cierren las elecciones. El senador y exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, votó en la capital, acompañado de su familia, amigos y seguidores. Y se retiró a su domicilio. Él recibirá los resultados junto a sus amigos y partidarios en un local del Centro Financiero de Bogotá.
con cámaras de Ricardo Macas en Bogotá, Colombia. Freddy Paredes, 24 horas. Y en pocas horas más se conocerán los resultados, al menos provisionales, de esta elección presidencial de segunda vuelta que ha sido polarizada y estrecha según los sondeos de opinión levantados aquí en Colombia. Están con un empate técnico. Así fueron a las urnas los dos candidatos y hay mucha expectativa sobre el ganador. Lo que se espera es que haya un amplio margen de ventaja de cualquiera de los dos para que el candidato que pierda las elecciones pues acepte como se debería esperar. En todo caso, nosotros estamos a la expectativa y les iremos contando las incidencias de este proceso electoral de segunda vuelta en Colombia. Nos despedimos a esta hora. Helen, sigues tú en los estudios, amigos. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Freddy. Muchísimas gracias por la información. Esto es lo que ocurre en Colombia. Específicamente, nuestro compañero Freddy Paredes está en la ciudad de Bogotá. Y ahora les contamos que en Ecuador las votaciones de la población colombiana, es decir, de los colombianos que habitan en Ecuador, se desarrolla con normalidad. Hay 35.000 ciudadanos habilitados para sufragar en esta segunda vuelta presidencial. Nuestra compañera Karen Aro está en el Colegio Benalcázar, esto es en el norte de Quito, donde se ha habilitado prácticamente este lugar para que los colombianos puedan ejercer su derecho al voto. Karen, buenas tardes. Quisiéramos saber si hay concurrencia de los votantes. Hola Helen, amigos televidentes, buenas tardes. 13 horas con 34 minutos. Contarles que la concurrencia no es masiva, pero sí es la que se esperaba que acuda a sufragar del vecino país de Colombia aquí en el recinto habilitado en Quito. Hay otros 7 puntos que también, según el monitoreo que nos han indicado, la concurrencia es normal, tal y como se lo esperaba. Pero quiero contarles un poquito cómo se ha desarrollado este proceso a esta hora en este punto habilitado en Quito, que es justamente en el Coliseo del Colegio Benalcázar, en el norte de la capital. Ustedes observan, aquí se han habilitado 23 mesas para registrar el voto. Son, como tú ya decías, Helen, más o menos 35.000 colombianos residentes en el Ecuador registrados para sufragar. Este es un importante proceso en segunda vuelta que nuestro vecino país de Colombia se enfrenta para elegir a su nuevo presidente, entre Gustavo Petro, el candidato de izquierda que obtuvo el 40% de los votos en la primera vuelta, y Rodolfo Hernández, el candidato de derecha, que obtuvo el 28%. Pero para contarnos un poquito más de cómo se ha desarrollado esta jornada, hasta el momento que sabemos ha sido normal, me encuentro justamente con Juan Carlos Rojas, quien es el cónsul general de Colombia en Quito. Acompáñame un poquito por acá, buenas tardes. Quiero que me cuente cómo se ha desarrollado esta jornada. ¿Se pudieron instalar estas 23 mesas con normalidad? Sí, la jornada se ha venido desarrollando con normalidad desde el lunes y hemos tenido una afluencia de votantes muy parecida a la primera jornada. Hasta el día de ayer habían votado en Quito 1.991 personas. En lo que va transcurrido de la jornada de hoy domingo se han acercado más de 700 personas. Solo hasta el final de la jornada, a las 4 de la tarde, podremos conocer cuál ha sido el impacto del paro nacional y de los bloqueos. Sí ha sucedido de que hemos tenido conocimiento de colombianos de las provincias de Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo, que hacen parte de esta circunscripción, que no se han podido acercar a votar. Y igualmente algunos jurados que venían del área de Tumbaco no pudieron estar a las 7 de la mañana para prestarnos el servicio, pero pudimos habilitar las 23 mesas, pero la mayoría de ellas solo con 2 jurados. ¿Eso no ha sido un mayor inconveniente para que se desarrolle con total normalidad el proceso, ¿no? No ha sido ningún inconveniente y la jornada ha transcurrido sin novedad. ¿Qué viene de aquí? Se cierran las mesas a las 4 de la tarde, ustedes envían la información hacia Colombia. A las 4 de la tarde se cierra la jornada de votación con el himno nacional y posteriormente cada una de las mesas comienza la etapa de escrutinio y registran el resultado final de la jornada cada mesa en los formularios E14, los cuales se transmiten a Colombia como insumo para los reportes que hará la Registraduría Nacional del Estado Civil desde Colombia, ya que nosotros no podemos entregar resultados de ninguna de las jornadas.
Perfecto, muchísimas gracias, cónsul. Como ustedes ya lo acaban de escuchar, Helen, amigos televidentes, este proceso se desarrolla con total normalidad a esta hora en este punto. Contarles que hay 7 puestos de votación habilitados para los ciudadanos colombianos residentes aquí. Hay uno en Nueva Loja, en Guayaquil, en Santo Domingo de los Áchilas, en Esmeraldas, en Tulcán, y uno que se habilitó para este día domingo en Cuenca. En el que nosotros nos encontramos se desarrolla con normalidad, hay presencia policial en los exteriores, en el interior también hemos podido registrar la presencia de varios observadores de otros países que nos habían comentado que siguen este proceso que se registra aquí a esta hora. Contarles nada más que todo este proceso nosotros permaneceremos pendientes hasta el cierre de esta jornada en el que Colombia decide hoy quién será su nuevo presidente. Es la información que yo hasta ahora les reporto desde el norte de la capital. Continúas tú, Helen, con más información en estudios. Que tengan una buena tarde. Pese al paro nacional, en Guayaquil hubo movimiento comercial por el Día del Padre. Familias enteras acudieron a los centros comerciales y lugares turísticos del puerto principal para celebrar este día. Otros asistieron a los cementerios a visitar a los que partieron. Las afectaciones de las manifestaciones que se viven con intensidad en la sierra ecuatoriana apenas se sintieron en Guayaquil. Durante este fin de semana la intensidad comercial llenó las calles de compradores que buscaban algún regalo por el Día del Padre. Vamos a ir a comer un rato, a pasar en familia, ya que no podemos disfrutar por el momento de trabajo. Igual hay que andar con bastante precaución, sabiendo de que estamos en épocas de paro aquí. El movimiento comercial se concentró mayoritariamente en el centro de Guayaquil, en los centros comerciales y malecones. La actividad comercial fue intensa. Igual todos tenemos que despejarnos en algo, por lo menos, salir en familia a ver algo diferente, disfrutar o algo. En las principales arterias del casco urbano, hijos junto a sus padres caminaban buscando el mejor lugar para disfrutar en familia. En comparación a los años anteriores, este Día del Padre es diferente. Se lo celebró sin restricciones por la pandemia del COVID-19, además en medio del paro nacional. Festejando el Día del Padre, trabajando. Así es, porque la situación económica ahorita amerita trabajar, así sea en día festivo o en día en el que se celebra el Día del Padre. Los locales comerciales tenían mucha expectativa de levantar las ventas luego de que el martes hubo una alerta de saqueos que los hizo trabajar solo hasta el mediodía. Aprovecharon del Día del Padre para recuperar las bajas ventas y continuar con la reactivación económica que se requiere en situaciones complejas. Algunos negocios ofrecieron descuentos para atraer a los clientes. Sí, toca igual celebrar y pasarla bien con la familia, pese a los problemas que está pasando el país. También hubo presencia de visitantes en los cementerios. Acuden al Camposanto para limpiar las tumbas y nichos, poner flores e incluso llevar serenatas. Los padres de nosotros nos enseñaron eso y tenemos que visitarlo. Esta vez, después de 2 años de la pandemia, los deudos pudieron concurrir a los centros funerarios para visitar a sus familiares que partieron. Paul Tutiven, 24 horas.